Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos al Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Aunque a menudo pensamos que una ceremonia civil significa ir a una oficina de gobierno y tener una boda sencilla, la realidad es que en la mayoría de los países, una ceremonia civil puede celebrarse en cualquier lugar y ser tan íntima y minimalista o elaborada como ustedes deseen, y hoy te digo cómo organizarla. Una boda civil es una ceremonia de matrimonio legal, no religiosa, presidida por un oficiante legal. Sabemos que para que una pareja mayor de edad pueda casarse oficialmente, todo lo que realmente necesita es un oficiante autorizado y algunos testigos. Pero si te encanta todo el glamour que acompaña una boda tradicional, religiosa o simbólica, también puedes tenerlo en tu boda civil si lo deseas. El que sea en una oficina gubernamental no significa que sea menos importante, al contrario. Y al igual que con la planificación de una celebración religiosa o simbólica, su boda civil puede ser todo lo que ustedes deseen, ya sea una ceremonia en el registro civil o ayuntamiento, una celebración totalmente íntima solo con sus familias o un gran evento. Las ceremonias civiles pueden resultar especialmente atractivas para las parejas por diversas razones, pero una de las más importantes es el precio más reducido que las acompaña. Si a la boda civil no le sigue una ceremonia religiosa y una recepción a gran escala, los únicos costos son los honorarios que determina el registro civil. ¿Cuánto tiempo dura una ceremonia de matrimonio civil? Esto varía de un país a otro. Por ejemplo, en Estados Unidos puede durar entre 10 y 15 minutos o en México entre 30 minutos a una hora. Esto es por los procedimientos legales, cualquier papeleo o trámite que deba complementarse o dependiendo de lo que elijan incluir en la ceremonia. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. Entonces, ya sea que no deseen tener una celebración religiosa, quieran casarse antes de una boda de destino o simplemente no puedan esperar para casarse, puedes personalizar tu día para que los represente mejor como pareja y hay algunas cosas que debes tener en cuenta al organizarla. Veamos. Haz tu investigación. Una boda civil no es tan fácil como entrar al ayuntamiento y pedir que alguien los case. Cada ciudad tiene sus propias reglas, tarifas, documentación requerida, periodo de espera y días hábiles. Además, verifiquen cuántos testigos necesitarán y qué requisitos deben cumplir. Si desean casarse fuera de las oficinas gubernamentales, pregunten si es posible. Costo. Infórmate acerca de los costos que implica una boda civil en tu ciudad. Estas tarifas varían dependiendo del país y el área en la que vivan. Prepárense para costos extras si se van a casar en un lugar fuera de la oficina de ayuntamiento o registro civil. Investiga la ubicación. Investiga la ubicación de las oficinas gubernamentales donde se llevan a cabo las ceremonias civiles y los horarios de atención para que puedas organizarte. Oficiante. La ceremonia civil será presidida por un funcionario legal certificado. Puede variar según el lugar donde vivas. Puede ser un juez de paz, un notario público, un juez o un magistrado. Generalmente no puedes elegir a la persona que oficiará la boda. Se te asignará de acuerdo a la disponibilidad. Confirmen la fecha. Generalmente debes programar una cita para celebrar una boda civil. En algunos casos puede haber lista de espera, así que hazlo con tiempo. Ten en cuenta que las celebraciones en las instalaciones gubernamentales se llevarán a cabo en horarios de oficina. Si quieren celebrar su boda en fin de semana, prográmenlo con anticipación para asegurarse de que haya un celebrante disponible en caso de que en su ciudad sea posible. Licencia. Hay países donde se requiere solicitar una licencia de matrimonio. Investiguen los requisitos y cuáles son las formas de pago aceptables, además de si tendrán un periodo de espera para poder casarse. Lista de verificación de papeles. Asegúrense de tener toda la documentación necesaria al presentarse en el juzgado. Hagan una lista de verificación o checklist para que no les falte nada y puedan casarlos. Además, asegúrense de que sus testigos puedan asistir y se presenten puntualmente. Recuerden que es un acto legal y debe ser tratado con todo el respeto que corresponde. Prioriza la ceremonia.
En la boda civil, aun cuando haya fiesta después, su prioridad debe ser la ceremonia. Céntrense primeramente en todo lo necesario para cumplir con los requisitos de la boda y en llegar a tiempo. Pregunten si les permitirán incorporar algunos elementos para personalizar su ceremonia, como por ejemplo decir algunas palabras. Es muy probable que estén muy restringidos, pues tendrán una cantidad de tiempo limitada. ¿A quién invitar? El número de acompañantes a esta ceremonia civil es habitualmente muy limitado. Generalmente solo se permite la entrada a mayores de edad y solo unas pocas personas, además de los testigos, podrán acompañarlos, incluyendo al fotógrafo. Así que solo inviten a las personas más cercanas a ustedes para ser parte de su celebración. Invitaciones. No es muy necesario tener invitaciones para esta ceremonia civil, pero si desean tenerlas, es perfecto. Ya sea que elijan invitaciones en papel o electrónicas, pueden hacer que su gran día se sienta especial. Asegúrense de que todos sus invitados estén presentes un poco antes, pues al iniciar se cierra la puerta y no se permite el paso a nadie. Continuar la celebración. Después de su ceremonia en el registro civil, si desean continuar la celebración con amigos y familiares, consideren organizar una fiesta posterior. Esta puede tener lugar en un salón, restaurante, bar o incluso en casa. Puede ser grande o pequeña, incluso pueden salir solo ustedes y sus padres. No importa lo que decidan, manténganse fieles a sus intereses y a su personalidad como pareja. Piensen en el estilo. Piensen en el tipo de fiesta que seguirá a su boda civil. Tengan en cuenta el lugar, la comida y bebida. Puedes mantenerla íntima brindando en la sala o en el jardín de su casa, o bien en una fiesta en algún salón con una gran decoración y menú de 4 tiempos. Todo dependerá de su gusto y preferencias. Añade toques personales. Incluso si no pueden personalizar la ceremonia, pueden incorporar algunos elementos clásicos como la novia llevando un ramo y el novio boutonnière con sus flores favoritas. Para los eventos alrededor de la ceremonia, pueden anunciar la unión en el periódico local, elegir una paleta de colores y decoración para la fiesta. Haz un itinerario. Las bodas en los juzgados pueden ser más rápidas que las bodas tradicionales. Aún así deben tener todo bien planeado y organizado para no perder la cita con el juez. Hagan un itinerario para el día y poder asegurarse de que todo marcha a tiempo. Elige un atuendo. El hecho de que sea una boda en las oficinas gubernamentales no significa que no puedas llevar un fabuloso vestido de boda. Siéntete libre de elegir algo tan formal o informal como quieras. Un vestido blanco siempre es una opción elegante, pero puedes llevar un conjunto en piezas o traje sastre. Maquillaje y peinado. Todas las novias deben sentirse como una princesa en su gran día. Consiéntete. Asiste a un spa y programa una cita para peinarte y maquillarte el día de tu boda para lucir increíble y tener fotografías espectaculares. Crea una lista de reproducción. Aun cuando no en todos los juzgados les permitirán tener música, creen una lista de reproducción para la reunión posterior con la música que quieren que les acompañe en su gran día, aun cuando contraten a un grupo. Foto y video. Inviertan en fotografía y video especializado en bodas que documenten el día de su boda. No hay mejor manera de tener recuerdos que puedas apreciar durante los próximos años. Consulten el trabajo de los profesionales para que puedan elegir el que se asemeje a su estilo. Envíen tarjetas de agradecimiento. Parte de la etiqueta de boda es enviar tarjetas de agradecimiento a las personas que les obsequiaron algún regalo. En esta época moderna puede sustituirse por una llamada o un WhatsApp. Aun cuando muchas parejas no se emocionan tanto por la boda civil, es esta la que le da legitimidad y legalidad a su matrimonio. Por esto es sumamente importante en su vida de pareja. Y como tal, el celebrarlo y disfrutarlo debe ser una tarea en su lista de bodas independientemente del tamaño y el estilo. Como vimos, los pasos necesarios para organizar una boda civil son sencillos, pero no por esto menos importantes, y planificarla con anticipación es indispensable. No importa dónde o cuándo elijas casarte por el civil, lo más importante que debes recordar es que debes representarlos. Diviértanse organizando su boda civil. Como siempre, es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Y esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.